finalidad es conseguir la sensación de relieve o profundidad a través de la integración de los distintos ángulos de visión de las imágenes, igual que hace el cerebro con la perspectiva que ofrece cada uno de los ojos. El tercer paso es el tratamiento de las imágenes estereoscópicas obtenidas al trabajar con los pares fotográficos. El resultado es una visión tridimensional del territorio y de sus elementos. Esta fase se completa con un apoyo fotogramétrico de las imágenes, donde se determinan las coordenadas de una serie de puntos de control reconocibles en el campo e identificables en las fotos. Esta labor ha sido facilitada por el uso del GPS, un sistema americano de posicionamiento por radio. El GPS, al igual que Galileo, el futuro sistema europeo, es alimentado por una constelación de satélites que en cualquier momento permite determinar nuestra posición exacta en el planeta con la única ayuda de un receptor no mayor que un móvil. La siguiente fase es la de restitución, proceso por el que se pasa de la foto al mapa, obteniéndose una primera versión que se corrige en base a detalles adquiridos en trabajos de campo. Con esto, el mapa queda listo para la última fase, integrada por el diseño y su posterior impresión o edición en soporte digital, que supone el paso definitivo antes de llegar a nuestras manos. El relieve y sus elementos se representan mediante unas líneas imaginarias que unen puntos situados a la misma altura, a las que llamamos curvas de nivel. Su simple observación nos puede dar una idea de lo accidentado del relieve. Cuanto más abrupto, más juntas estarán las curvas. Cuanto más llano, más separadas. Es lo que conocemos como orografía del terreno. Para representar la hidrografía se usan líneas y polígonos. Las líneas continuas o discontinuas diferencian los cursos de agua permanentes o no, respectivamente. En cambio, con los polígonos se dibujan láminas de agua como mares, lagos o embalses. La vegetación y los usos del suelo se simbolizan con letras indicativas del tipo de cobertura vegetal o aprovechamiento. El hábitat, tanto si es concentrado, ciudades, pueblos o núcleos de población, como si es disperso, cortijos, cuevas o casas de campo, también aparece recogido en forma de pequeños polígonos. Las vías de comunicación se representan atendiendo a características como su tipología, es el caso de carreteras, vías férreas o caminos, su jerarquía, distinguiendo entre doble o simple trazado, o su titularidad. La identificación de los parajes, accidentes geográficos o núcleos de población se realiza a través de sus nombres. Es lo que conocemos como toponimia. Bueno, ¿quedó claro, alumnos? Al final voy a hacer unas preguntas con respecto a ese video, ¿ya? Ya, hay un grupo de estudiantes que han entrado tarde, me dice que repite el video, así que los que ya escucharon, a buena hora, ¿ya? Entonces, voy a hacer la repetición del video. Aquí hay conceptos claves. Presten atención una vez más, ¿ya? El hombre, único ser vivo consciente de dónde vive. Desde muy antiguo ha sentido la necesidad de conocer, descubrir cada lugar que pisa, mirar hacia el horizonte, desarrollar el sentido de la orientación a partir de los elementos que le rodean. Desde el momento en que el hombre comienza a representar la superficie terrestre, nacen lo que hoy conocemos como mapas. Para identificar los primeros mapas tendríamos que remontarnos a la prehistoria, cuando nuestros más remotos ancestros ya utilizaban las paredes de sus cuevas para elaborar croquis de las zonas donde cazaban. Con el desarrollo de las grandes civilizaciones, los estudios astronómicos y matemáticos impulsaron los primeros pasos de la cartografía. Pero con la llegada de la Edad Media, se produce un retroceso del saber cartográfico
que acaba perdiéndose en una interpretación teológica del mundo. Los símbolos toman protagonismo, en detrimento de una cartografía más acorde con la realidad. Frente a esta interpretación se sitúa la de un Islam heredero de la tradición grecolatina, que consiguió un notable desarrollo científico en materias afines a la cartografía, como las matemáticas, la astronomía o los relatos de viajes. A finales de la Edad Media, el impulso de la navegación consigue un espectacular desarrollo. Esto provoca el verdadero despegue de la cartografía en Europa occidental. En este momento, el desarrollo y mejora de utensilios como el astrolabio, la brújula, guías descriptivas o cuadernos de bitácora fueron decisivos para la proliferación de los primeros portulanos, verdadero hito en el desarrollo de la cartografía. Esta fue una época de grandes descubrimientos, de nuevos mundos, de hombres emprendedores. Con ellos aparecieron los primeros mapas mundi, que poco a poco fueron mejorando en precisión, al tiempo que se desarrollaron nuevas formas de representar la Tierra en planos. El decisivo impulso de las técnicas cartográficas se produce ya en el siglo XIX. Todos estos avances favorecieron un creciente interés por lo local, que a nivel cartográfico se tradujo en el nacimiento de la cartografía topográfica. De este modo, los mapas, que en un principio surgieron como un modo de comunicación burdo y esquemático, se fueron convirtiendo en todo un lenguaje, sujeto a multitud de normas, técnicas y convencionalismos, que dieron lugar a conceptos fundamentales en lo que hoy conocemos como cartografía. Los sistemas de proyección son la solución geométrica para trasladar la curvatura terrestre a un papel plano. Para conseguirlo, es necesario alterar las formas, las superficies, las distancias o los ángulos. Según se modifique uno u otro elemento, tendremos un tipo de proyección que dará lugar a un modo de representación diferente de la realidad geográfica. El sistema oficial de representación en la cartografía española es la cuadrícula UTM, una pieza formada a partir de un cilindro de 6 grados de longitud tangente al elipsoide en su recorrido por un meridiano. Las coordenadas geográficas nos permiten identificar en un mapa cualquier punto situado sobre la superficie terrestre mediante su localización, a través de unos ejes denominados meridianos y paralelos. Para ello, se utiliza como referencia la latitud y la longitud, parámetros que indican la distancia de un punto cualquiera de la superficie terrestre al ecuador y al meridiano cero, respectivamente. La escala es el proceso que nos permite reducir proporcionalmente la realidad un número de veces para representarla en un mapa. La escala suele aparecer en los mapas de dos formas: bien como una línea dividida en unidades de longitud, bien como números en forma de fracción. Una escala 1/10.000 indicará que un centímetro en el mapa equivale a 10.000 centímetros, o sea, 100 metros en la realidad. Cuanto mayor es el denominador de la fracción, mayor es la reducción que se hace de la realidad y, en consecuencia, menor será el detalle con que ésta se representa. Es lo que entenderíamos como una escala pequeña. Por el contrario, cuanto menor sea la reducción, mayor será la escala representada en un mapa. La semiología gráfica nos permite establecer las reglas para la asignación de las líneas, signos, símbolos, colores y rótulos. Todo esto permite identificar y abstraer los elementos del medio que se quiere representar. El primer paso en el proceso de elaboración de un mapa hasta llegar a nuestras manos no es otro que reconocer el terreno. Esto se consigue a través de un vuelo fotogramétrico, con el que se realiza una primera cobertura fotográfica de la zona a cartografiar. Un avión equipado con los últimos adelantos tecnológicos realiza varias pasadas paralelas sobre la zona. El resultado es una secuenciación de fotogramas que radiografían el terreno. En un segundo paso, se ordenan los fotogramas por pares, con cierto solapamiento, de forma que posibiliten una perspectiva estereoscópica. La finalidad es conseguir la sensación de relieve o profundidad a través de la integración de los distintos ángulos de visión de las imágenes, igual que hace el cerebro con la perspectiva que ofrece cada uno de los ojos. El tercer paso es el tratamiento de las imágenes estereoscópicas obtenidas al trabajar con los pares fotográficos. El resultado
es una visión tridimensional del territorio y de sus elementos. Esta fase se completa con un apoyo fotogramétrico de las imágenes, donde se determinan las coordenadas de una serie de puntos de control reconocibles en el campo e identificables en las fotos. Esta labor ha sido facilitada por el uso del GPS, un sistema americano de posicionamiento por radio. El GPS, al igual que Galileo, el futuro sistema europeo, es alimentado por una constelación de satélites que en cualquier momento permite determinar nuestra posición exacta en el planeta con la única ayuda de un receptor no mayor que un móvil. La siguiente fase es la de restitución, proceso por el que se pasa de la foto al mapa, obteniéndose una primera versión que se corrige en base a detalles adquiridos en trabajos de campo. Con esto, el mapa queda listo para la última fase, integrada por el diseño y su posterior impresión o edición en soporte digital, que supone el paso definitivo antes de llegar a nuestras manos. El relieve y sus elementos se representan mediante unas líneas imaginarias que unen puntos situados a la misma altura, a las que llamamos curvas de nivel. Su simple observación nos puede dar una idea de lo accidentado del relieve. Cuanto más abrupto, más juntas estarán las curvas. Cuanto más llano, más separadas. Es lo que conocemos como orografía del terreno. Para representar la hidrografía se usan líneas y polígonos. Las líneas continuas o discontinuas diferencian los cursos de agua permanentes o no, respectivamente. En cambio, con los polígonos se dibujan láminas de agua como mares, lagos o embalses. La vegetación y los usos del suelo se simbolizan con letras indicativas del tipo de cobertura vegetal o aprovechamiento. El hábitat, tanto si es concentrado, ciudades, pueblos o núcleos de población, como si es disperso, cortijos, cuevas o casas de campo, también aparece recogido en forma de pequeños polígonos. Las vías de comunicación se representan atendiendo a características como su tipología. Es el caso de carreteras, vías férreas o caminos. Su jerarquía, distinguiendo entre doble o simple trazado, o su titularidad. La identificación de los parajes, accidentes geográficos o núcleos de población se realiza a través de sus nombres. Es lo que conocemos como toponimia. Claro, alumnos. Entonces, puedo preguntar a cualquiera de ustedes, ¿ya? A ver, Osorio, Soto, Grace, haga lectura de tus anotaciones. Osorio, Soto, Grace. Lee todo lo que has anotado. Osorio, te escuchamos. Osorio, estamos calificando, estamos en la 8ª semana ya. David Ventura Lobo. Profe. A ver, menciona o haz lectura de todo lo que has anotado. Profe, puede ser más rato porque ahorita está un poco de bulla en mi casa. Pero yo te escucho bien a ti, solo lee todo lo que has escrito nada más.
Ya, profe. Eh, eso es, eh, esa es la cartografía, ¿verdad, profe? No solo, yo te pido que lees todo lo que has anotado. Ah, ya. Que son líneas imaginarias sobre la superficie terrestre y que o sea, en el mapa o en ese planeta hay paralelos y meridianos y los paralelos son los círculos trazados de forma horizontal y que los meridianos son semicircunferencias y que también hay latitud y longitud. Que la latitud es la distancia angular respecto al ecuador y la longitud una medida que expresa la distancia, Eso está en el video. distancia, Ese es profe. el contenido del video. Así más o menos, profe. Ya, a ver, muéstrame en pantalla tus anotaciones. Ya. Le muestro por la cámara, profe. Sí, muéstrame por cámara tus anotaciones. Profe, pero no creo que se vea. Ya, bueno, igual. Le muestro. ¿Cómo? No digo que no creo que se vea porque no estoy en celular. O sea, la ¿Estás cámara en no se va a celular? ver bien. No, no, no. Ya, entonces mándame al WhatsApp ahorita, ¿ya? No, profe, si no digo que no creo que se vea porque no estoy en celular. Pero igual le muestro si quiere. Sí, tienes que mostrarlo. Ya. ¿Sí? Profe, se ve un poco borroso. No veo nada. Ahí se ve. Ah, ¿En ahí la sí. fecha? ¿Dónde está la fecha? Ah, sí, profe, está arriba. Ahorita. Que no se ve mucho porque estoy usando la cámara de mi computadora. Es que si lo mueves no se va a ver, pero si lo colocas estático sí se ve. Ya, profe, un rato. Imagínate lo que tengo que exigir a ustedes, alumnos. Marisol Chávez, Marisol Chávez, solo tienes que leer todo lo que has anotado. Y es tu calificación. A ver, Marisol Chávez. Marisol Chávez, solo tienes que leer lo que has anotado. Osorio y Marisol Chávez no se manifiesta por ningún medio, a pesar que están allí. En cambio, Ventura al menos ha hecho cualquier tipo de intento, el cual tiene mucha, Profe, ahí se le se ve. valora, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Bueno, se ve, Ya, profe. Marisol no está, ya Ventura, no te preocupes, Marisol no está. Ya Marisol y Ventura
están siendo evaluados en estos momentos. Jairo Santiago, tú no puedes fallar. A ver, lee todo lo que has anotado. Porque hay información relevante en el video, ¿eh? Prácticamente estamos hablando de una cartografía, incluso de nivel avanzado, pero es entendible. Jairo Santiago, lee todo lo que has anotado. Sí, profesor. Sobre la cartografía, no, profesor, del video ahorita. Sí, es del video. Sobre la cartografía, la ubicación se mide, se ubica por los paralelos y los meridianos. Se dan las medidas por un cilindro, si no me equivoco. Así se mide y se divide en los meridianos paralelas. Nada más. ¿Tampoco? ¿Qué pasó? ¿No has visto el video? Entré poco tarde, solo entré casi al final. Ya, a ver. Bustamante, ¿cuáles son tus anotaciones? Bustamante. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señorita? ¿Por qué no contesta? ¿Alguna razón? Ya, ¿algún estudiante que ha hecho anotaciones para calificarle ahorita? ¿Alguien puede leer simplemente lo que ha anotado ahí? Mm, Profesor, Ya, te escucho. yo puedo leer mis anotaciones. Ya, nombre, apellido. López Rivera. Ya, a ver, López, te escucho. El hombre tiene la necesidad de descubrir las cosas para determinar su punto en posición de la Tierra. La cartografía tiene un largo proceso desde los tiempos primitivos hasta el siglo XVIII, donde ya se denomina cartografía oficialmente. El hombre usa su medio geográfico
para determinar su posición y también la posición de las otras cosas, como de otros lugares donde se ubican las cosas. En el siglo XVI se habían construido la brújula y el astrolabio, y también empieza la navegación por la Tierra. Para hacer un mapa se usan los aviones fotogramétricos para juntar cada foto y acoplar las piezas. En los mapas se utilizan líneas geométricas para denotar los ríos. Y el último apunte es que la medición en la Tierra son de muchas formas y una de ellas es la- el sistema UTM que tiene España. Eso son mis apuntes hasta ahora, profesor. Muy bien, alumno. Entonces sí está dentro del marco del video, ¿ya? Bien, Richard. Otro estudiante aparte de su compañero Richard. Ya, ahí está, alumnos. Entonces, hagan las anotaciones. Le decía que esto viene a ser la parte introductoria. Es corto. Solo que la parte introductoria nada más. 5 minutos.
Alois Atuco, solo tienes que transcribir la parte introductoria nada más, en una hoja ¿ya? La parte introductoria de ese artículo. Transcríbelo en una hoja
ciencia de los mapas, ¿no es cierto? La ciencia de los mapas. ¿Ya? La cartografía es la ciencia de los mapas. ¿De acuerdo? Se fundamenta en la teledetección, ¿ya? En lo que es la fotogrametría, que es una ciencia que se encarga de captar fotos desde el espacio, igual que la teledetección. En la geometría, ahí básicamente toma en cuenta lo que se llama sistema de proyecciones y lo que viene a ser la proporcionalidad, ¿no? Proporcionalidad, ¿ya? Con eso tiene que ver entonces la cartografía, alumnos. ¿Ya? Teledetección, fotogrametría, proyecciones y la proporcionalidad que tiene que ver con la escala. Casualmente ahí tiene que ver la escala, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la escala, no? Ya, la escala. Ya, estas son conclusiones importantes. ¿Qué más, alumnos? La cartografía también es una ciencia, alumnos, que representa la superficie terrestre en una superficie plana, ¿no es cierto? En una superficie plana. ¿Ya? Esa transformación se da mediante las proyecciones. Esa transformación se da mediante las proyecciones, alumnos. Entonces, repito, la cartografía es la ciencia que representa la superficie terrestre curva. Es una superficie curva, alumnos. ¿Ya? En una superficie plana. ¿Ya? En 3D. Esa transformación se da mediante las proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones cartográficas más importantes o básicas? ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede recordar cuáles son esas proyecciones cartográficas básicas, alumnos? Ahí tenemos 3 principales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas 3 principales de proyecciones cartográficas? Aquí va, no te lo pierdas, alumnos. Tenemos lo que es la proyección plana, la proyección cilíndrica y la proyección cónica. La proyección plana se utiliza para representar las regiones polares, se llama también proyecciones azimutales o polares. La proyección cilíndrica para regiones ecuatoriales de la Tierra y la proyección cónica para regiones de climas o latitudes medias. Ya, esa es la diferencia, alumnos, entre estas proyecciones. Ya, esa es la diferencia entre estas proyecciones. ¿Qué más? La proyección cilíndrica lo utilizan países de las regiones intertropicales, lo que incluye, jóvenes, el Perú. Entonces, incluye, por lo tanto, Perú, ¿ya? Incluye Perú, incluye Brasil, ya Colombia, Venezuela, Congo, Indonesia, son países que levantan su mapa en la proyección cilíndrica. Ya, en la proyección cilíndrica. Utilizan los países intertropicales de la Tierra. ¿Ya? La más importante de todas en este grupo, alumnos, es la proyección ya universal, transversal, Mercator. Esto se llama simplemente la proyección UTM. ¿Ya? Pues esto de aquí representa, alumnos, hasta el 75%
de la superficie terrestre. Ya es la proyección UTM, muchachos. La proyección Mercator. Proyección universal Mercator. Simplemente UTM. Y entonces hay una gran diversidad de proyecciones de tipo cilíndrica, alumnos, pero la más notable, la más importante de todas, ¿cuál es? La más importante de este grupo serían nada menos que las proyecciones UTM. Entonces, a ver, ¿cómo es una proyección UTM, alumnos? ¿Qué características tiene la proyección UTM? Ya, para empezar, en este caso, alumnos, en este caso, la Tierra es encajada dentro de un cilindro que tiene orientación horizontal. Este cilindro tangente, alumnos, es tangente a una cierta distancia con respecto al Ecuador. Es tangente al Ecuador, principalmente tangente al Ecuador y secante cerca al polo, ¿ya? Tiene líneas tangentes y líneas secante. Tangente en la región ecuatorial, ¿ya? Y secante cuando corta las regiones circumpolares. Esa es la proyección UTM, alumnos. Ya, esta proyección, alumnos, tiene trascendencia entonces porque, como digo, representa la mayor parte del área de la Tierra. ¿Hasta qué porcentaje logra abarcar esta proyección? Alumnos, le decía, ¿hasta qué porcentaje logra abarcar? ¿Hasta qué porcentaje dije? 75%. ¿Alguien puede responder? Hasta 75%, ¿no es cierto? Hasta 75%. Ya un alto porcentaje, muchachos. Hasta 75%. Ya eso entonces con respecto a lo que es proyección universal Mercator. Ya, la proyección universal Mercator. Que también puede ser una representación, no solamente en sentido vertical, también en sentido, en sentido horizontal, también en sentido vertical, como puedes ver aquí. Este es en la forma vertical. Pero la que tiene más trascendencia es en la dirección horizontal. ¿Ya? En la dirección horizontal. Y para eso se aplica, repito, el principio de la proyección. Principio de la proyección. Voy a buscar uno que refleja mejor esa parte, ¿ya? Ya ver un ratito. Ya, entonces, esta proyección es la que utiliza el Perú para representar su territorio, ¿ya? En lo que viene a ser la cartografía nacional convencional. ¿Ya? Listo, aquí está. Aquí se puede ver algunos detalles de esta proyección, alumnos. Esta proyección sirve para establecer casualmente los usos UTM. Los usos UTM, alumnos, permite establecer zonas geográficas a nivel mundial. Ya, no exactamente las zonas horarias, sino en general las zonas geográficas, para hacer la cartografía o la representación cartográfica. Ya, entonces, universal, transversal, Mercator. Esa que corresponde entonces. ¿Me escuchan algunos? Sí, se escucha, profesor. Ya. Y aquí está la imagen. Esta imagen está quedando mejor aquí. Ahora se le puede ver bien. En esta proyección, alumnos, el cilindro puede ser secante o tangente, dependiendo cuál es la orientación. Pero cuando es horizontal tenemos un meridiano en el centro que está delimitado por dos semicírculos. Y eso forma lo que se llaman los famosos usos UTM, que es muy parecido a los usos horarios, solo que en este caso tiene una distribución que se puede ver en la siguiente gráfica, ¿ya? Voy a agregar acá en todo caso, miren.
La proyección UTM, alumnos, escuchen esta parte, la proyección UTM permite establecer zonas o usos, con H en este caso, usos o zonas geográficas. Ya, usos o zonas geográficas. Cada una con un arco de 6 grados. Un arco de 6 grados. Ya, un arco de 6 grados. Entonces, ¿quieren ver ustedes, alumnos, los usos UTM? Usos UTM o zonas UTM. Aquí está. Está en pantalla. ¿Lo ven, muchachos? Lo voy a amplificar, ¿ya? Míralo bien, míralo bien. Analícenlo. Y entonces, esto es importante para establecer la cartografía mundial. ¿Ya? En el hemisferio norte, ¿hasta qué paralelo logra abarcar la proyección UTM? ¿Quién me responde? A ver, en el hemisferio norte, ¿hasta qué paralelo alcanza? Y en el hemisferio sur, ¿hasta qué paralelo llega la proyección UTM? A ver, alumnos, ¿se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? Al toque, muchacho. ¿Quién me dice los usos horarios? Los usos horarios, alumnos. Mejor dicho, la proyección UTM, ¿hasta qué paralelo llega el norte y hasta qué paralelo llega el sur, alumnos? ¿Alguien quiere decirme? Ya ahí está, claro. Muy bien, Torrejón. En el norte llega hasta el paralelo 84 grados, o sea, faltaría representar solamente 6 grados nada más, y eso se representaría con otra proyección. En el sur llega hasta 80, la diferencia es de 10 grados, se representa con otra proyección, se complementa con otra proyección. Pero miren ustedes, la proyección UTM abarca prácticamente el 75 hasta 80% del área de la Tierra. Ya, horizontalmente son los números o las zonas. Para Perú, por ejemplo, tenemos la zona 19, 18, 17. 17, 18 y 19 son las zonas del Perú. Y si hablamos ya en la vertical, el Perú está entre las secciones M, L y K. M, L y K. Ya, M, L y K es el Perú. Repito, esta proyección es fundamental para hacer los levantamientos cartográficos, para hacer mapas, todo eso. Ya, entonces veamos aquí las zonas del Perú. Zonas UTM Perú. ¿Cuáles son las zonas UTM del Perú, alumnos? Ya, aquí está. Esto es lo que muestra, por ejemplo, Google Earth. Ya, para el caso del Perú. ¿Se nota, alumnos? ¿Qué zonas son del Perú? 17, 18 y 19. Estamos en esas zonas, alumnos. Entre 17, 18 y 19. ¿Ya? Esas son las zonas que corresponden al Perú. El mapa oficial del Perú, jóvenes. El mapa del Perú, que viene a ser una representación se levanta en una proyección cilíndrica. Ya está levantada en una proyección cilíndrica, alumnos. Repito, el mapa del Perú está levantado en qué proyección, dije, alumnos.
En proyección, ¿qué? Cilíndrica. Este es el mapa oficial peruano, el mapa del Perú, mapa oficial del Perú, esto aquí. El mapa oficial del Perú, alumnos, repito, ¿en qué proyección se ha levantado? Dije, ¿en qué proyección? ¿En qué proyección? Cilíndrica, ¿no es cierto? Para ser más exacto, la Mercator Universal Transversal. Ya, para levantar el mapa del Perú se ha utilizado una escala igual a 1, ¿cuánto? En 1.000.000, seguramente saben ustedes, 1 en 1.000.000, 1, 2, 3. Esta es la escala de nuestro país. Ya, esta es la escala del mapa del Perú, alumnos. 1 en 1.000.000. Este 1 en 1.000.000, ¿qué significa? De que significa lo siguiente. Ya, significa lo siguiente. Escuchen, jóvenes. Este 1 en 1.000.000 significa lo siguiente. 1 centímetro del mapa está representando a 1.000.000 de centímetros de la realidad. Eso es. Cada centímetro del mapa de Perú representa a 1.000.000 de centímetros de la realidad. Esa es su correspondencia, es de la escala, alumnos. 1 centímetro del mapa del Perú, entonces, ¿a cuántos metros representarías? Entonces ahí solamente tienes que transformar ese 1.000.000 de centímetros a metro, nada más. Eso significa dividirlo entre 100. Si vas a dividirlo entre 100, ¿cuántos ceros lo vas a quitar? Le vas a quitar 2 ceros. Entonces quedaría 10.000 metros. Entonces 1 centímetro del mapa del Perú estaría representando ¿a cuántos, alumnos? A 10 kilómetros. Esa sería la correspondencia. Si hablamos la correspondencia en kilómetros. ¿Ya? Así de esa forma, entonces viene a ser la interpretación que tenemos que hacer a las escalas que corresponden al mapa del Perú. Entonces, mira, alumnos, si aquí se encuentra un lugar como Cusco y aquí está Lima, ya si esa distancia está, digamos, en una correspondencia de, por decir, esa distancia es de 40 centímetros, ¿cuánto sería entonces la distancia real ahí? Y aquí desde 400 Cusco, kilómetros. claro, sería 400 kilómetros, ¿cierto? Aquí está Cusco y aquí se encuentra Lima, alumnos. Esto es Lima, mírenlo bien, aquí está Lima. Si de Lima a Cusco, voy a variar el valor, ¿ya? Se encuentra por decir voy a colocar otro valor. Ya, digamos que aquí la distancia es de 70 centímetros. ¿Cuánto es la distancia real, alumnos? 700 kilómetros. Ya, entonces diremos lo siguiente. Entonces diremos acá, entonces diremos que 70 centímetros representa, ¿a cuánto dijo? A 700 kilómetros, ¿sí o no? Eso sería entonces aquí el significado para este caso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos, alumnos? Ya, esa es la correspondencia aquí. En el mapa oficial de Perú, según IGN, ya saben qué es IGN, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe qué es IGN? IGN es Instituto Geográfico Nacional. Instituto Geográfico Nacional, ese es el IGN. Según IGN, alumnos, el Perú entonces tiene una escala igual a, ya en este caso, 1.000.000. Y se fundamenta en la proyección cartográfica de tipo cónica. Ya, de tipo cónica. Ahora, mismo IGN también permite representar la Tierra en áreas menores, en este caso en cartas nacionales, nosotros, las cartas nacionales del Perú, alumnos. Las cartas nacionales del Perú, ¿cómo son las cartas nacionales del Perú, alumnos? Las cartas nacionales son más o menos de esta forma. Ya lo voy a mostrar en pantalla, ¿ya? Las cartas nacionales. En este caso, la escala, ¿alguien sabe cuál es la escala de la carta nacional? ¿Sabe alguien?
¿Cuánto es la escala de la Carta Nacional? Ya, esto es, por ejemplo, una Carta Nacional, ya. Miren en pantalla. Esta es una Carta Nacional. No se ve bien porque es que tiene baja resolución aquí. Esto se va a llamar Carta Nacional, ¿ya? Se va a llamar Carta Nacional del Perú. Esta Carta Nacional uno está levantado una escala de ¿cuánto? De 1 en 100.000, ¿no? De 1 en 100.000. Ya, la Carta Nacional. Ya, esta es la Carta Nacional del Perú. La escala es de 1 en ¿cuánto dije, alumnos? De 1 en 100.000. Por lo tanto, aquí, si es de 1 en 100.000, alumnos, 1 en 100.000, un centímetro, ¿a cuánto representaría entonces? Pues a 100.000 centímetros, ¿sí o no? Y entonces, ¿cuánto sería un centímetro en metro? 1.000 metros. Y un centímetro sería 1 kilómetro, ¿sí o no? Nada más. Y así incluso puede decir que 1 milímetro estaría representando ¿a cuántos alumnos? A 100 metros. Porque es la décima parte de un centímetro. Ya es la décima parte de un centímetro. Y ahora, si aquí yo coloco, por ejemplo, Ubinas, aquí lo coloco Ubinas, volcán Ubinas, ¿recuerda volcán Ubinas o no? Y por decir que en esta parte coloco, por ejemplo, Moquegua, y aquí está Ubinas, alumnos, y digo que la distancia entre Ubinas y Moquegua es apenas de a ver, esa distancia en curva, vamos a suponer que es una carretera de Ubinas a Moquegua, es igual a 25 centímetros. ¿Cuál es la correspondencia en la realidad, alumnos? 25 kilómetros. Claro, aquí sería 25 centímetros igual a 25 kilómetros. Esa es la respuesta. Ya, esa es la respuesta, alumnos. Sí, entonces 25 kilómetros. Aquí es la relación de 1 en 1, ¿no es cierto? A 25 kilómetros. Eso es. Ya, la Carta Nacional. ¿Cuántas cartas nacionales tiene Perú? ¿Cuántas cartas nacionales tiene Perú, alumnos? El Perú tiene más de 400 cartas nacionales. Para armar todo el Perú se tiene que tener un mosaico de 400 a 500 cartas. Porque el área de Perú es 1.285.000, ¿o no? Ya, es 1.285.000 el área del Perú, alumnos. Entonces, la Carta Nacional viene a ser un sistema de cuadrículas que representa el territorio nacional. Ya, es un sistema de cuadrículas que representa el territorio nacional. Y como lo repito, alumnos, hay más de 400, hay hasta 500 cuadrículas para representar todo el Perú. Lamentablemente no hay ninguna imagen de alta resolución. Qué pésimo es este IGN, no da información relevante. Pero ahí, fíjate, alumnos, que hay bastantes cuadrículas, mire. Cada cuadrícula tiene código, tiene nombre, tiene componentes de codificación. Ya, uno de esos trozos viene a ser la Carta Nacional, alumnos. Es la Carta Nacional del Perú. Y aquí ya tenemos las cartas nacionales. El sistema de cuadrícula de cartas nacionales, miren ustedes aquí, alumnos. En la cual cada color representa, ya sabes qué, la zona, ¿recuerdan o no? Zona 17, zona 18, zona 19. Todo lo que es verde, 19. 18 sería la parte de color rosado y amarillo claro, oscuro, es la zona 17. Ya, para Lima, zona 18, para Piura, zona 17, y para Amarillo, zona 19. Y aquí tenemos el ARIS, el QGIS, todos son programas de ingeniería para hacer modelamiento de cartografía, para hacer la representación cartográfica del país.
Ya, eso es válido para nuestro país, alumnos. ¿De acuerdo? Las cartas nacionales, muchachos, se van a agregar ahí. Las cartas nacionales representan áreas igual a 55 por 55 kilómetros. A ver, ¿qué me dice cuántos kilómetros cuadrados representa entonces una carta nacional? A ver, ¿cuánto sería el área que representa la carta nacional, Jonas? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Ya, por eso mismo, ya tiene el nivel de escala apropiada para representar curvas de nivel y elementos menores, ya tales como, por ejemplo, puentes, ya puentes, a ver, repito acá. Ya dice, la carta nacional representa área igual a 55 por 55 kilómetros. Por eso mismo, tiene el nivel de escala apropiada para representar curva de nivel y sistemas hidrográficos, ¿ya? Y redes hidrográficas. Así como toponimias y redes viales. Redes viales. Eso es lo que tiene como información una carta nacional, alumnos. Así que tiene información planimétrica, hay latitud, longitud, coordenada UTM, y también hay información altimétrica. Así que hay planimetría y altimetría. ¿Ya? Por eso es muy importante para la estrategia militar y los proyectos de ingeniería. ¿Ya? Proyectos de ingeniería, para hacer carreteras, para hacer, por ejemplo, canales de riego, se trabaja con las curvas de nivel, alumnos, que contienen las cartas nacionales. Así que esta información muy importante tomar en cuenta. Ya debe estar ahí en sus anotaciones, muchachos. Ya, ahí va. Por ejemplo, la carta nacional, la separación de curva de nivel es cada 50 metros. Ya, cada 50 metros. ¿Quedó claro? Esas son las cartas topográficas, entonces. Las cartas tienen información que tiene que ver con la presencia de qué, jóvenes. De las curvas de qué, dije, alumnos. ¿De las curvas de qué? De nivel. Aquí está. Se ve ahí claramente, ¿sí o no? Ahí que observas. ¿Ves curva de nivel? ¿Ves un río? Y ves otros elementos geográficos, como planicies, ¿ya? Playas. Ahí están las curvas de nivel con su numeración correspondiente. También hay seguramente aquí un trazo de un canal. Puede ver varios elementos ahí, algunos. Entonces ahí está la importancia de una curva de nivel. ¿Ya? Aquí de repente lo pueden ver mejor todavía. Esta es una curva de nivel de algunos. Ahí están claramente las curvas de nivel de una carta nacional, de una carta topográfica. ¿Lo ven? Ahí está, esas son las curvas de nivel, algunos. Ahí puedes ver red hidrográfica de color celeste, de color sepia o color rojo oscuro, la curva de nivel, alumnos. Ahí también ves trazo de carreteras, ¿ya? Nombre de lugares que viene a ser la toponimia. No hay duda que
que la carta tiene una información, alumnos, planimétrica y altimétrica. Como puede ver aquí, por ejemplo, la información planimétrica y altimétrica. Aquí, por ejemplo, cada color indica una determinada altitud, ¿no es cierto? Eso es, entonces, una carta nacional. Ya se visualiza claramente la morfología del terreno, las quebradas, y ahí fíjate cómo se van configurando las líneas, ya va justamente contorneando a la forma del terreno. Y esto es uno de los grandes logros del ser humano, alumnos, a partir del siglo XVIII, XIX, siglo XX. En todo ese tiempo, la cartografía tuvo mucha relevancia en lo que viene a ser la estrategia militar. La campaña de Napoleón, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siguieron bastante con la Carta Nacional. ¿Ya? Y a la fecha todavía en el Perú se utiliza bastante la Carta Nacional para perfilar proyectos de desarrollo territorial. ¿Ya? Caminos, carreteras, etc. ¿Qué te parece, alumnos? ¿Ya? ¿Está fácil o no? Ya, entonces, en base a esto, vamos a responder la primera pregunta. A ver, Richard López lee la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta, Richard? La que corresponde a esta semana, Richard. Profesor, de la práctica dirigida, ¿no? Sí, de la práctica dirigida, de esta semana, de la 8ª semana. Dice, los mapas permiten observar características físicas de relieve, mientras los permiten resaltar información específica de aplicación. A, topográficos temáticos. B, temáticos físicos. C, físicos edafológicos. D, climáticos topográficos. O E, temáticos topográficos. Ya, ¿cuál sería la respuesta? ¿Me escuchas? Ya, ve, López. Sí, profesor. ¿Cuál sería? La letra A, profesor. Ya, ¿qué dice la A? Topográficos ¿Qué dice la A? temáticos. Ya, topográficos temáticos, ¿no? Sí, es válido, ¿no? Algún ratito. San Marcos, ¿verdad? Ya estoy viendo acá no puedo descargar el archivo. Muy pesado el archivo. Ya. Dice, los mapas permiten observar características físicas de relieve, mientras los permiten observar información específica, ya. Claro. Entonces aquí, alumnos, hablamos de dos formas de clasificación de los mapas. Uno son los mapas llamados topográficos o mapas generales, como ven aquí en el caso de la cartografía de la carta. Y otros son los mapas temáticos. Por ejemplo, los mapas de suelos. ¿Ya? En un mapa temático, alumnos, en un mapa temático, la realidad se representa en colores. ¿Ya? Por ejemplo, acá miren. Esto es un mapa temático. Este es un mapa temático. En la cual cada color me indica un tipo de suelo. El objetivo principal de este mapa es información sobre el suelo. No le interesa otra cosa más que sobre el suelo. Claro, el río sirve como referencia, ¿no? Pero aquí el objetivo principal es el suelo. En cambio aquí no, aquí se representa varias cosas. Relieve, hidrografía, toponimias, etc. Ya, entonces, estamos hablando de dos tipos de mapas. Este que se llama mapa temático.
especializado en un determinado tema, mapa temático alumno, y el otro que se va a llamar el mapa topográfico. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta? La A, ¿no? Sería la A, entonces. Pregunta número 2, López, lee en voz alta. Indique las proposiciones correctas sobre las cartas topográficas. 1. Tienen escalas medianas. 2. Tienen información tridimensional. 3. Representan el relieve continental a través de las líneas hipométricas. Ya, ahí la información es únicamente la 2. O sea, 2 es 2. Solo 2 es la respuesta, ¿ya? Lo demás ya son para mapas regionales y para mapas continentales, o sea, mapas. En cambio, la carta topográfica tiene alta, mejor dicho, tiene una escala grande. ¿Ya? Escala grande, generalmente es escala grande, ¿ya? Unos 100.000, 50.000, 25.000, 5.000, por ejemplo. Son escalas grandes ya. La clave la C, ¿ya? O sea, la letra, la B, solo 2. Ya, tercera pregunta, Richard. Respecto a las propiedades de las curvas de nivel, indique las afirmaciones correctas. 1. Representan las altitudes de los accidentes geográficos. 2. Si se presentan separadas, quiere decir que el terreno es de suave pendiente. 3. Están presentes en los planos elaborada a escala pequeña. Claro. La curva a nivel que ustedes han visto en el video también ya, las curvas a nivel, alumnos, ¿por qué se caracterizan? A ver, ¿por qué se caracterizan las curvas de nivel? Por una simple razón, miren. Las curvas a nivel son, para empezar, una representación que tiene esta configuración, miren. Esta es una curva a nivel. ¿Representa cerros o no? Tiene valoración numérica. Cada número es una altitud. Y por la parte donde está más junta es la parte accidentada, y donde está más separada es la parte menos accidentada, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta dice, ¿representan altitud de los accidentes geográficos? Sí. ¿Representan separadas? Quiere decir que están suave pendiente, también verdadero. ¿Están presentes en los planos elaborados a escala pequeña? También verdadero. ¿Cuál es la clave? La C, ¿no? La C, profesor. Ya, 4. Lee en voz alta 4, alumno. En la proyección cónica, los paralelos se trazan de forma equidistante y los meridianos son de rectas que se trazan hacia los polos. Por ello, dicha proyección se utiliza para representar a la menor deformación de áreas bajas, B, zonas climáticas tropicales, C, áreas próximas con menor latitud, D, zonas de altitudes medias templadas, o E, áreas de superficies de latitudes altas. Perfecto. Mira, la proyección cónica, alumno, es válido para regiones de latitudes medias, la proyección cilíndrica para zonas ecuatoriales y la proyección azimutal para las regiones polares. Entonces, mira, alumnos, en perspectiva, por ejemplo, aquí tenemos Europa. Ya, ¿qué proyección es Europa? Miren, ¿qué proyección está Europa? ¿Cilíndrica o cónica? Miren, se nota claramente que es proyección de qué tipo, alumno. Miren, mírenlo bien. ¿Proyección qué? Cónica. Y eso corresponde a latitudes medias. ¿Cuál sería la clave? La D, latitudes medias templadas. 4 la D. 5, lee 5 al 1 en voz alta. López. Un estudiante de geografía requiere utilizar la proyección visualizada en la imagen para representar 1. Las bajas altitudes con una mayor deformación. 2. Con menor deformación, las zonas tropicales. 3. Con mayor exactitud, países como Estados Unidos y Alemania. 4. Con mayor precisión, algunos países como Perú y Ecuador. Ya, eso es una proyección cilíndrica. Si es cilíndrica, ¿se aplica para bajas latitudes? Sí, pero acá dice la baja latitud con una mayor deformación, no, más bien sería menor deformación. Donde es tangente, ahí hay más exactitud. Y donde es tangente en Ecuador, ahí más bien habría menos deformación, pero ahí dice más deformación, falso. 2, con menor deformación en las zonas tropicales, sí, ese es verdadero. 3, con mayor exactitud, países como Estados Unidos, no. Esos son los países más al norte y en una proyección cilíndrica se deforman. Eso más bien sería para la cónica. 4, con mayor precisión algunos países como Perú, sí. Así que las correctas, ¿cuáles serían, alumnos? Las correctas serían la 2 y la 4. ¿Hay clave o no? ¿No hay clave, Sí, creo? la C. La C, La C. ya muy bien la C. Y la última pregunta, alumnos, 6. Lee López.
A partir de la siguiente imagen, identifica las proposiciones correctas. 1. El relieve representado posee una altitud de 400 metros. 2. Ya, La distancia entre curvas de nivel adyacente es de 100 metros. 3. En el gráfico se observa el uso de curvas de nivel y cotas. 4. Dicho ya, documento cartográfico es una carta nacional. ¿cierto? Todos son verdaderos, ¿no? Porque está todo ahí. El terreno del cerro mide 400 metros de altura aproximadamente, la distancia entre curvas 100 metros, se ve ahí los niveles y cotas, o sea, los valores altimétricos, y aparte de eso aparece justamente en documentos cartográficos como una carta nacional, ¿no es cierto? Ya, así que esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la clave entonces, muchachos? La D, profesor. La D. Que tengan un buen día, alumnos, nos va el tiempo, así que nos quedamos aquí, ¿ya? Nos vemos, cuídense todos, buen día. Ya, cuídense, cuídense.